Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta mañana que nos permite traer una palabra de bendición para tu vida, para mi vida, una palabra que nos acerque cada día más al Señor, nos haga reconocer nuestra condición, nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial, pero sobre todo, queridos hermanos, podamos tener una palabra que nos aproxime, que nos convierta nuestro corazón delante de Dios, ¿verdad? Que es una palabra que nos haga reflexionar, que nos haga comprender nuestra condición de hombres, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra conducta, nuestro comportamiento delante de nuestro Padre Celestial y también delante de los demás. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, tener una vida que poco a poco vayamos arreglándolas delante de nuestro Padre Celestial? ¿Qué tan importante es ir, hermano, volviendo nuestro corazón a la misericordia, a la bondad de nuestro Padre Celestial? Qué tan rico es poder nosotros entender que delante de Dios tenemos muchos privilegios, tenemos mucha ventaja como hijos de Dios, tenemos mucha, ¿cómo decirles, queridos hermanos? Mucha consideración de parte de nuestro Dios en nuestra vida. Somos considerados de parte de nuestro Señor, hermano, que nos hace mirar, siempre nos hace entender que no hay nada bueno, hermano, no hay nada más agradable que realmente disfrutar de los beneficios, de los favores de nuestro Padre Celestial. Qué rico es eso, poder entenderlo. Por eso en esta mañana quiero hablarles, ¿por qué somos escogidos? ¿Por qué debes de ser tú un escogido? ¿Por qué debes de ser alguien de que tengas que venir a los pies de Cristo? ¿Por qué debes de ser tú el que debes de decidir a Cristo? ¿Por qué debes de ser tú realmente, hermano, el que corras a los pies del Señor? ¿Por qué debes de ser tú el que realmente, hermano, que digas yo quiero ser el que venga a los pies de Cristo? Yo tengo que reconocer al Señor, porque quiero hablarles un poquito sobre la importancia, hermano, que cuando nosotros no nos arrepentimos, cuando nosotros no nos reconciliamos, cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, no reconocemos nuestras equivocaciones, no reconocemos realmente cómo somos en verdad, lo único que te diré, hermano, es que la tierra produce, nuestro corazón produce lo malo. Empieza a irnos mal, empiezan cosas a salirnos las cosas mal. Pero Dios es bueno, hermano, que busca de nosotros, hermano, que nosotros cambiemos. Que busca de nosotros, hermanos, cada día. A Él quiere que nos vaya bien. Dice la Escritura en el libro de Lamentaciones. Dice que a Él no le gusta, dice en Lamentaciones 3. En el versículo 33 dice, así antes dice, el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Pero no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Otra versión dice, nadie crea que al Señor le agrada afligir y causarle daño al hombre. Dice que no se agrada a Dios. No es, dice, nadie crea que al Señor le agrada afligir ni causarle dolor al ser humano. A Dios dice que no se agrada. Él no causa dolor. Él no causa, hermano, sufrimientos. El hombre se las ha causado por causa de la desobediencia. El hombre se las ha causado. Dice, Él no quiere vernos tristes a nosotros. Él
no quiere vernos nosotros, hermanos, perdidos. Él no quiere vernos nosotros alejados de Dios. Porque el hombre cuando se aleja, se aparta, abandona el camino de Dios, entra en un momento de aflicción, de dolor, de tristeza. Porque el mundo está lleno de violencia, de pecado, de tanta maldad. Queridos hermanos, porque vive lejos de Dios, porque no quiere nada con Dios. Porque el hombre se ha entregado a los vicios, se ha entregado a la perdición, porque no quiere nada con Dios. Por eso estamos viviendo tiempos donde el engaño a la mente de los hombres, cada vez de los hombres, hermanos, dentro y fuera de la iglesia de Cristo, será muy evidente. A muchos se les está predicando engaño, se les está predicando mentira. A muchos, dice la Escritura, que muchos buscan la puerta ancha. Es una predicación, es un mensaje. Y a otros, dice, a otros se les está enseñando, se les está predicando la verdad. La gente prefiere mucho el engaño. La gente prefiere la mentira. Quiere un mensaje, quiere un evangelio que lo engañe, porque cree que es beneficioso para su vida. Pero cuando estamos hablando de engaños, hermanos, nos estamos refiriendo que hay un mensaje. Hay un mensaje que es dedicado al cristiano de iglesias. Y hay otro mensaje que es dedicado al cristiano bíblico. Hay gente que piensa que realmente el evangelio solamente tiene que ver con ir a la iglesia, pero no tiene nada que ver con mi vida, no tiene nada que ver con mi matrimonio, no tiene que ver con mis amistades, no tiene que ver nada con mi conducta, no tiene nada que ver con mi comportamiento, no tiene nada que ver con mi forma de ser. Que con mi forma de vida nadie se meta. La gente dice, me están juzgando, me están señalando. La gente dice, ¿qué se tiene que meter en mi vida? Lo mismo le dijeron a mi Señor Jesús. Por eso creo firmemente que el evangelio, realmente el verdadero evangelio, es el que se aplica a nuestra vida diaria. Nadie puede dice que así como Enoc, así como Elías, así como la iglesia caminó junto con Jesús, así como Enoc caminó junto, hermano, con el Dios, así como Elías caminó en el Espíritu, así la iglesia debe de caminar con Cristo, juntos, pegados, sirviéndole, siguiéndole todo momento. En cuanto, hermano, en nuestra vida diaria. Por eso Dios enviaba el maná todos los días sobre Israel, pero ellos desechaban ese maná, menospreciaban ese maná. Que lo que quiere decir que Dios quería que caminaran ellos con Él, pero desechaban la palabra, desechaban la administración que les daba el Espíritu cada mañana. Por eso cada mañana debemos de levantarnos a buscar una palabra de bendición. Y por eso yo bendigo sus vidas, porque cada mañana usted se preocupa por estar aquí. Cada mañana se preocupa y bendecimos sus vidas, ¿verdad, hermano? Porque el hecho que estén siempre pendiente de una palabra, eso habla bien de usted. Eso habla bien de usted. Eso habla bien de que busca un mensaje, busca una palabra con la que pueda caminar. Hay gente que nos bloquea, hay gente que restringe su página, hay gente, hermano, que no quiere nada oír con el mensaje. A lo mejor pensará que los estamos persiguiendo. No, queridos hermanos, no. El mensaje es para el que quiera oír. El mensaje es para el que el Espíritu de Dios ponga el querer como el hacer. Algunos quizás el Espíritu le dice, restringe tu página. Quizás algunos les diga al Espíritu, no escuches las prédicas. A otros quizás le dirá el Espíritu de que mejor que nos bloqueen, o mejor que se salgan, o mejor que estén detrás. Yo creo que eso les dice el Espíritu, y ellos están actuando conforme al Espíritu. Claro que algunos los está engañando un espíritu engañador, pero no es el Espíritu Santo, porque la Escritura dice que mi Señor Jesús todas las cosas las hacía en público. Nunca hacía las cosas escondidas, nunca hacía las cosas detrás, ni también las hacía de noche, fingiendo que de día no nos desconocen, pero de día
hermano, pero de noche dicen que son cristianos, como lo hacía Nicodemo. Esa es la actitud de actuar a escondidas. No son evidentes, pero ellos están obedeciendo a un espíritu que creo que firmemente no es el Espíritu Santo. Y por eso estamos hablando hoy de engaños, de referirnos de que son cristianos, pero no son cristianos bíblicos, porque siempre viven violando la voluntad divina. Por eso de usted donde esté, queridos hermanos, en la iglesia donde esté, siempre sea público, siempre sea fiel al ministerio, siempre sea fiel a los trabajos que el Señor está haciendo a través del siervo, a través de los pastores, porque no hay pastoras. Por eso, hermano, sean fieles, apoyen, den todo, pero que sean públicos, que sean sus actos que hagan sean públicos, no escondidas. Porque el que es escondido, o sea, de plano que no tiene fidelidad a Dios. Por eso, hermano, usted siempre meta la mano donde quiera que esté. Siempre se haga público, que todo lo que haga esté a la vista. Si es un siervo, una sierva, que sea a la vista de todos, no se esconda. Porque los únicos dice que los que se esconden, su evangelio está encubierto para que otro no se salve. Su evangelio está descubierto. Nadie sabe que es cristiano, solo él. Por eso dice que hablamos, o sea, hay quienes le están predicando un evangelio. El diablo los está engañando, porque todo lo que es oculto se llama diablo. Su mensaje es un cristiano en oculto, como pasó en Nicodemo. O lo recordemos, hermano, no llevaba una vida visible delante de todos. Les harán creer, hermano, que estar en una iglesia sin vivir una vida pública, sin vivir una vida santa, sin procurar hacer el bien. Pero les van a enseñar que esto es lo que quiere que todos, esa es la voluntad de Dios, que todos vayan a la iglesia. Pero que, hermano, en parte es importante, siempre será importante congregarnos. Pero debemos de entender que el mensaje de salvación es más profundo. El mensaje de salvación está relacionado con el amor de Dios. En eso está relacionado, hermano, el amor de Dios. El amor de Dios está relacionado con el mensaje de salvación. O el mensaje de salvación está relacionado con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan profundo que es entendible, hermano, para muchos es entendible el amor de Dios, porque Dios salva. Muchas veces nosotros creemos basados en una escritura, pero en realidad es mucho más profundo el amor de Dios, hermano, que a quien Él quiera salvar, a quien quiera decidir derramar su grandiosa y preciosa misericordia. Porque la misericordia de Dios es muy profunda. Por eso la escritura nos enseña, queridos hermanos, que sobre ese gran amor, dice en el libro de Apocalipsis 21, dice que el mismo sin muro, dice 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, el cual es el ángel. El material era de jaspe, como la ciudad era de oro puro. Desde las 16, la ciudad se halla establecida en cuadro, y la longitud es igual a su anchura, y la midió la ciudad con la caña de 2000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Por eso, hermano, nos enseña que la anchura es como un cuadrado. Usted ve el cuadrado, hermano, en una cruz solamente se centra en el centro, en el corazón de Dios, la misericordia. El gran amor de Dios se centró que por el Padre, el Hijo, el Espíritu y la Palabra siempre tendrán la misma medida. No habrá variación, no habrá confusión. Cuando el Padre, el Hijo, el Espíritu y la Palabra funcionan en nuestra vida, es profundo el amor de Dios. Es grande el amor de Dios. Por eso la escritura nos enseña, hermano, que en el libro de Romanos 2,
dice que o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo benigno, lo profundo. Hermano, dice que hermano, tan profundo es el amor de Dios que nos tiene, que en vez el hombre no llega, hermano, a comprender realmente por qué Dios es tan bueno contigo, es tan bueno conmigo. Pero a muchos se les está enseñando, hermano, que el amor de Dios siempre tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo relacionado a la vida diaria. No, hermano, por eso algunos los están engañando. Pero es mucho más profundo la salvación de Cristo. La salvación es tan profundo como el amor de Dios. Porque nadie entiende. Porque no podemos saber y entender quién es el hombre. ¿Por qué Dios ama tanto al hombre? ¿Por qué Dios ama tanto al hombre? ¿Por qué Dios rescata al hombre? No importa con quién sea, no importa su condición, no importa qué tan bajo esté, no importa, Él simplemente lo ama. ¿Saben por qué Dios ama al hombre? Porque es hijo. No todos son hijos. Jesús dijo: el que cree en mí. Dice, hermano, dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijo de Dios. Aquellos que recibieron a Jesús les dio la oportunidad de llamarse hijos de Dios. Aquellos que tienen a Jesús como su Salvador les dio la oportunidad de ser hijos de Dios. Pero dice Hebreos 2:6, dice: pero ¿quién testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. ¿Quién es el hombre? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo que nos ha escogido? Por eso el que Dios nos haya escogido no es para asistir a una iglesia. El que Dios nos haya escogido no es para ser el mejor cristiano. No, queridos hermanos. Nos libró, nos ayudó. Por eso dice la Escritura que, hermano, cuando Moisés, Dios llama a Moisés, dice que Moisés, dice en el Éxodo 3, versículo 6, dice que Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero vea lo que dice en el versículo 7. Y dijo luego Jehová: ¿por qué Dios salvó a Israel? La Escritura dice que se acordó de que eran hijos. ¿Cuándo Dios se acordó de que eran hijos? Cuando ellos clamaron, cuando ellos rogaron, cuando ellos suplicaron de que eran hijos. Dice en Éxodo 1, en el versículo dice, hermano, dice: aconteció que después, 23, aconteció que después de que muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Clamaron, hermano, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham y Isaac. Y dice: y miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y los reconoció. Se acordó, dice, que eran hijos. ¿Cuándo vio que se acordó que eran hijos? Cuando ellos clamaron, cuando ellos gimieron de dolor. Entonces dijo el Señor: y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Los he visto. He visto la aflicción de mi pueblo. He visto cómo mi pueblo sufre. Cómo han entrado en angustia, cómo han entrado en dolor, cómo han entrado en aflicción. Cómo Dios miró que la vida del pueblo de Israel, el pueblo su pueblo, siempre iba constantemente, no salían de una y entraban en otra. Constantemente tenían aflicción, constantemente tenían dolor, constantemente tenían ataques, constantemente las cosas les iban saliendo mal.
Por eso le dijo al Señor a aquel hombre, hermano, a que Dios se había sanado en el estanque de Siloé, le dijo, mira, no te vayas, no te salgas, para que no te venga algo peor. Porque el Señor le estaba advirtiendo que habían hombres que después de haber conocido al Señor, se apartaron de Él, no lo reconocieron como Dios, hermano, y empezó a irles mal. ¿Por qué? Porque, hermano, y dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra, tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Fíjese, hermano, que en esa tierra, ¿por qué digo sacarlos de aquella tierra? Porque la tierra había caído en maldición. Lo que Dios Señor estaba diciendo, dice, he visto para librarlos de aquella aflicción, de aquel dolor, de aquella tristeza, para librarlos de aquellos que los veo sufrir, para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra, hermano, donde hay descanso, a una tierra donde hay paz, a una tierra donde hay tranquilidad. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de los que dice con que los egipcios los oprimen. He visto cómo los oprimen, he visto cómo los lastiman, he visto cómo los atacan. Pero dice en el Éxodo que se acordó, y dice, y los reconoció. Levanta tu mano en esta mañana. Dile, Señor, no te olvides que soy un hijo tuyo. No te olvides que soy una hija tuya. ¿Te acuerdas de mí? Dile, ¿te acuerdas de mí? ¿Por qué dice que se acordó y los reconoció? Porque ellos eran hijos de Adán. Se acordó que eran hijos de Adán. ¿Por qué se acordó de que esa tierra había caído en maldición en los días de Adán? No solamente se acordó que esa tierra estaba maldita, sino que ellos, hermanos, se habían olvidado de Dios. Pero se acordó de que ellos eran hijos de Dios. Se acordó, dijo, son mis hijos, porque ellos clamaron a mí. Entonces dice que vio la opresión que los egipcios los estaban oprimiendo. Vio el dolor, vio la tristeza, vio la aflicción. No solamente vio eso, hermanos, sino que les estaban amargando la vida. Por eso digo, Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Dice que se tapó los ojos por cuanto tenía miedo a morir, sabiendo que él era un hombre. Por eso, Señor, ¿qué tienes tú que tengo yo? Para que Dios se haya apiadado de nosotros, para que Dios te ha escogido a ti, y para que Dios quiere escogerte a ti, hermano. Dios no te escoge por hombre, por ser pecador. Dios no nos escogió por ser pecador, ni tampoco nos escogió por ser el mejor, sino porque se había olvidado quiénes éramos. Porque nosotros nos habíamos olvidado quiénes éramos. Hoy las personas no entienden el privilegio de ser un escogido. Hoy las personas no entienden el privilegio de ser alcanzados para ser salvos. Hoy las personas no entienden el privilegio de llamarse hijos de Dios. Hoy las personas no entienden el privilegio de recibir a Jesucristo como su Salvador. No entienden ese gran privilegio. Hoy las personas no tienen ese conocimiento de ese privilegio, queridos hermanos, de realmente de saber quiénes somos, quiénes son los hijos de Dios realmente. No comprenden la magnitud, porque grande es el amor de Dios, hermano, que realmente nos hace entender por qué Dios te está llamando a ti. Porque aquí es importante entender de que vemos que Dios, cuando vio la aflicción de su pueblo, vio que estaba siendo maltratado todos los días. Había mucho dolor en su vida. Había un pueblo que clamaba, decirle, Señor, acuérdate de mí.
Por eso en esta mañana dile: Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate que soy tu hijo, que soy tu hija. Señor, mira que estoy clamándote. Pero dice el día de la Escritura, hermano, que desde el día que salió Adán del huerto, desde ese día Dios fue tras ella. Por eso nos llaman hoy la generación de los Adanes. Somos la generación de los Adanes. Porque Adán perdió el privilegio de estar en paz, de estar tranquilo. Por eso vemos, hermano, que en el libro de Lucas 15, versículo 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 y va 9 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. Y dice que se había perdido. Os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Por qué una perdida? Porque era la generación de los Adanes, las que se perdieron, las que se salieron del huerto. Mi Señor Jesús va a la perdida, aquellos que se salen, aquellos que se pierden. Hay gente cuando habla de perder, aquellos que están perdidos, aquellos que han sido engañados. Perdido significa ignorar lo que Dios quiere, con de una buena enseñanza, de un buen propósito. Así que mi Señor Jesús va con aquellos que están siendo engañados. Están siendo engañados, hermano. Hay gente que está siendo engañada afuera, hay gente que está siendo engañada adentro. Les están engañando todos los días diciendo que los evangélicos son los peores, los hermanos separados. Esa palabra hermanos separados o protestantes es una burla, como hicieron en los tiempos de hermano, en los tiempos de los discípulos que le llamaron cristianos. Se burlaban de ellos. ¿Por qué? Porque a los Adanes, hermanos, fueron siendo engañados, estaban dentro con un conocimiento, y vino maldición sobre su tierra, donde él estaba. Los tuvieron que sacar, hermano, y apareció la tierra donde estaba, había caído maldiciones. Pero cuando ellos salen del huerto, salen de los propósitos divinos, se les olvida cuál es el caminar de Cristo, se les olvida cuál es la voluntad del Señor. Entonces, hermano, aparecieron los dolores, los sufrimientos, las enfermedades. Y por eso vio que estaban perdidos. ¿Por qué estaban perdidos? Porque mi Señor Jesús dijo en el libro de Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Perdido no es que no encuentres el camino, perdido es que no tiene uno a Cristo. Hay mucha gente perdida porque no tiene a Cristo. Cristo es la luz, Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la vida. Si tú tienes a Cristo, sabrás hacia dónde vas. Si tú tienes a Cristo, sabes tocar la puerta del reino, sabes tocar el corazón de Dios. Si tú tienes a Cristo, entonces entiendes la verdad, nadie te va a engañar. Si tú tienes a Cristo, hermano, sabrás, dice aquí, que no son los justos que necesitan el arrepentimiento, son los pecadores que necesitan el arrepentimiento. ¿Sobre quién fue mi Señor Jesús? Sobre la generación de los Adanes que habían pecado. ¿Sobre quién está mi Señor buscando? A la gente, hermano, que ha pecado contra Él. Por eso dice que va y hasta no encontrarla, porque encontró un hijo de Adán. Pero a lo que Dios le dolió es que a los hijos, sus hijos, estaban sufriendo. La tierra estaba produciendo, hermano, y eso dice la Escritura. Le dijeron a Adán: por tu culpa, le dijo,
ahora la tierra es maldita. La tierra ha caído en maldición por tu culpa. ¿Por qué? Porque esa tierra producía paz. Esa tierra producía, hermano, de hecho, no existían las enfermedades, no existían los dolores, no existían los sufrimientos, no existía, hermano, la ruina, la pobreza, la escasez, no existía. Por eso dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque el día de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Cuando le digo al Señor, dice, hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que vuelvas, ¿cuál tierra? Hasta que regreses a la tierra donde estabas antes, hasta en el huerto, hasta que regreses a ese lugar. Dios hizo una promesa que todos los dolores, los sufrimientos, las aflicciones, las tristezas se iban a acabar hasta cuando regresara. Hasta cuando regresara. Por eso el privilegio de ser cristiano, el privilegio de ser hijo de Dios, el privilegio que de ser, hermano, de que Dios nos haya llamado, de que nos haya escogido para alcanzar salvación. La salvación, hermano, de condenación eterna. Tenemos un privilegio de que Dios mete la mano donde hay enfermedad, de que Dios mete la mano cuando hay sufrimiento, que Dios mete la mano cuando hay enfermedades, cuando hay problemas. Él interviene. Él interviene de una manera especial. Porque la oveja está perdida, no sabe, no entiende el privilegio de ser hijo de Dios. No entiende esa gran, ¿cómo llamarla, hermano? Porque hay muchas palabras para expresar la gratitud, el amor, el privilegio de ser hijo de Dios. Por eso Mateo 4, versículo 16 dice, el pueblo estaba sentado en tinieblas y vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra, la luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué vio? ¿Qué vio mi Señor Jesús? Sobre la generación de los Adanes, sobre la generación de sus hijos. Vio que estaba en tinieblas, la muerte lo rodeaba. Todos los días está el hombre propenso a morir. Por eso que el Señor le dijo que venir a mí y Él nos dé vida. Por eso cuando venimos a Cristo, lo primero que nos libra de la muerte, de esas sombras de muerte que nos rodean todos los días. Dios nos libra de la muerte. Dios nos libra de los accidentes. Dios nos libra de terminar perdido, muerto. Dios nos libra de los accidentes graves. Dios nos libra de morir ahogado, quemado, despedazados. Dios nos libra, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo cuando vive en tinieblas, dice que vio ese pueblo, era su pueblo que estaba en tinieblas, estaba sin luz. Y él vino a ese pueblo que era de él, hermano, y dice que vio gran luz, pero él dice que la muerte lo rodeaba. Y entonces, dice, cuando vio eso, entonces, a esa generación de Adán, a los hijos, les empezó a predicar, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Esta palabra tinieblas, estaban en pecado, estaban en maldad. La tierra les producía pecado, la tierra les producía maldad. El no correr a Dios les producía sufrimiento. El no correr a Dios les producía aflicción, les producía violencia. Hermano, les producía toda clase de males. Les producía enfermedades, les producía dolor, les producía llanto, les producía escasez, les producía pobreza, les producía accidentes, les producía pérdidas, porque estaban en tinieblas, estaban rodeados de la muerte, estaban enfermos, todo el tiempo se enfermaban, todo el tiempo pasaban, les aparecía un problema. No salían de uno y entraban a otros.
cada vez que hacían lo malo, les producía en su vida un mal. Cada vez que hacían algo malo, les producía a esa tierra un accidente, pasaba algo dentro de su casa. Las cosas ya no empezaban a ir bien, porque la tierra estaba produciendo toda clase de males. La tierra estaba produciendo todo tipo de problemas. La tierra estaba produciendo porque estaban parados en una tierra maldita, donde la tierra producía aflicción, tristeza, dolor, llanto, desesperación, desempleo, pérdidas. Empezaban a vender y a tener todo lo que tenían. Ya las cosas no estaban marchando bien, porque la tierra ya estaba produciendo lo malo. Ya las tinieblas estaban rodeando su vida. La muerte estaba rodeando su vida. Así que mi Señor Jesús fue porque, hermano, la tierra les estaba produciendo todo lo malo. Estaba produciendo. Por eso la misma Escritura nos enseña en el libro de Romanos que cuando alguien está parado en una tierra por desobediencia, por pecado, hermano, está produciendo, la tierra empieza a producirle todo lo malo. Las cosas les empiezan a salir mal. Por eso la Escritura dice en 2 de Romanos: vida eterna a los que perseverando en hacer el bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero y gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. ¿Qué les producía la tierra? Pero dice que en el 5 dice: pero por tu derecho y por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira. Tu tierra está produciendo, tu corazón está produciendo la tristeza, tu corazón está produciendo el dolor, tu corazón está produciendo las enfermedades, tu corazón está produciendo la ruina, está produciendo la aflicción, la maldad. La consecuencia de tu vida la está produciendo tu corazón por no tener un corazón arrepentido, por tener un corazón duro. Está produciendo tu corazón, está produciendo lo malo. Estaba en tiniebla, no entendían lo que hacían. Pero si dice que cuando hicieron lo bueno, apareció la paz, apareció el gozo, apareció la alegría, apareció la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque hicieron lo bueno, porque ya habían entrado en una tierra. Por eso qué rico es estar tranquilos cuando Dios nos llama y cuando entendemos que somos hijos de Dios. Cuando hacemos lo malo, Dios no va a respaldar lo malo. Van a aparecer las consecuencias. Observe usted cuando hace algo indebido y al instante o a los pocos días aparece algo contrario y se va a dar cuenta que hizo algo mal, porque nuestra vida toda está relacionada con Dios. No podemos decir: esto fue un accidente, esto pasó algo. No, todavía está relacionada con Dios, porque el ser cristiano, ser hijo de Dios, todo lo relacionamos con nuestro Padre Celestial. Sabemos que Él está hablando. Hay cosas que Dios va a permitir y hay cosas que Dios no va a permitir. Por eso la tierra produce lo bueno y lo malo. Por eso dice, cuando vio, dice que estaban rodeados de muerte. Los visitó y estaban enfermos. Todo el tiempo están enfermos. Todo el tiempo están gaste y gaste su dinero. Todo el tiempo, hermano, les está yendo mal. Porque vio que esta generación estaba en tinieblas y la muerte los rodeaba. Estaban pecando, estaban en maldad. Pero no entendieron el privilegio de ser hijos de Dios. No entendieron. Dice que Dios los libró cuando ellos reconocieron y entendieron que eran hijos y clamaron, y el Padre, dice, se acordó de su pacto y los reconoció. Se acordó de quién eran.
O sea que si tú no le recuerdas al Señor quién eres tú, Él no se va a acordar de ti. Por eso, hermano, yo creo que la primera salvación que Dios nos dio es librarnos de todos nuestros problemas. Por eso cuando venimos a Cristo, el llanto, el dolor, la aflicción, todo lo primero de nuestro corazón se va. Todo lo que deja, o sea, nuestro corazón deja de producir. La tierra maldita es el corazón, es el ser más perverso y engañoso más que todas las cosas. Por eso a muchos los engaña el corazón, pero no entienden no entienden que es el corazón que produce las aflicciones, las tristezas, los llantos, los dolores, las enfermedades, las maldades, el pecado. Todo lo malo, los malos pensamientos, todo lo produce el corazón. ¿No se dieron cuenta, hermano, que cuando el corazón empieza a hacer lo malo, empiezan a aparecer los males? Pero ahora podemos entender que como escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para ser libres de todo males. Fuimos escogidos para que el Señor nos libre de toda maldición que produzca nuestra tierra. Hermano, nuestro corazón, por la desobediencia, por el pecado, por tener un corazón no arrepentido. Por eso dice que cuando vio que estaban en tinieblas, dice el Señor, empezó a predicarles: arrepentíos, para que venga el reino sobre vosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Hoy se acerca el reino a tu vida. Hoy Dios quiere quitarte de tu corazón la aflicción, la tristeza, el llanto, el dolor, y que empiece tu corazón realmente a producir lo bueno. Entrar en el reino no es lo mismo en el corazón de Dios, del hombre. Entrar en el reino significa entrar en Cristo, entrar en los propósitos, en la voluntad de Dios. Por eso el hijo pródigo, cuando estaba afuera, ¿le iba bien o le iba mal? Se acordó que estaba mejor en el reino, estaba mejor en la casa del Padre, y tuvo que volver. Se entendió que, hermano, que fuera del Señor a nadie le va bien. Y cuando el corazón, la tierra, empieza a producir males, no hay nada que lo pare si no nos arrepentimos de nuestra boca, de nuestras acciones. Qué pues importante entonces, hermano, entender que dice la bendita palabra. La Escritura nos enseña algo, que vio esta generación que estaba en tinieblas. Por eso el arrepentimiento señala, indica que tú eres un hijo de Dios. Porque dice que Dios no nos ha llamado a ira, sino a salvación. La ira de Dios, la condenación de Dios no son para los hijos. Dios no quiere que vayas a la gran tribulación. Dios no quiere que vayas a al lago de fuego. Dios no quiere que vayas al infierno. Dios no quiere que vayas al Hades. Dios quiere que vayas a su presencia. Dios quiere salvarte. Pero la única manera de identificar a Jesús, andaba buscando a las ovejas perdidas, a la generación de los Adanes. Hermano, y acá dice que la única manera de identificar a un hijo de Dios, la única manera de identificar a un hijo de Dios es a través del arrepentimiento. Por eso dice que cuando hay un pecador arrepentido, digo el Señor, voy tras las ovejas perdidas, y hasta basta encontrarla. ¿Cómo la encontró? Y dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus vecinos y diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo identificó mi Señor Jesús a la oveja perdida? A través del arrepentimiento. Porque el que no se arrepiente va a ir a sufrir la ira de Dios. Él va a enfrentar el juicio de Dios. Pero ¿cómo encontró la oveja perdida?
porque estaba arrepentida. Por eso el arrepentimiento nos trae hacia Cristo. El arrepentimiento nos reconcilia. Hermano, porque la Escritura dice que nosotros hemos hecho igual lo mismo. ¿Por qué somos hijos de Adán? Porque hicimos lo mismo de Adán. En el libro de Oseas 4, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Dice Galad, dice, mas ellos cuan Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre y con ladrones que esperan algún hombre. Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hasta Siquén, así comieron abominación. La versión Dios habla hoy dice, pero mi pueblo lo mismo que Adán ha faltado a mi alianza, me ha sido infiel. Es una ciudad de malhechores, toda llena de huellas de sangre. Los sacerdotes son una pandilla de ladrones, puestos al acecho de la gente. Dice a la gente, asesinan. Son unos asesinos, son unos ladrones, abriéndose a los pastores, a los líderes. Cometen infamia en el camino de Siquén. Hoy la gente mata, hoy la gente asesina, hoy la gente hace violencia. Hoy no le importa si se levanta contra su hermano, hoy no le importa si se levanta contra sus padres, hoy no le importa si se levanta contra quien sea, hasta con Dios mismo se levanta. No les importa, dice que porque los sacerdotes enseñaron violencia, enseñaron a acechar a las personas, enseñaron a juzgar, enseñaron a condenar, enseñaron a exponer. Hoy no les importa si dividen, hoy no les importa las consecuencias de la boca, hoy no les importa nada. A consecuencia, dice, de sacerdotes que son una pandilla de ladrones. Y la palabra ladrón, ladrones no significa robar, significa secuestrar. Secuestrar. Eran unos secuestradores. Y por eso dice que los secuestradores, ¿qué es lo que hacían? Pedían rescate. Y por eso la Escritura dice que Jesús dio su vida por rescate de nosotros. ¿De quién tuvo que pagar el rescate? De ladrones. Que para que el pueblo pueda ser librado de los que los oprimen, de los que los afligen, de los que les amargan la vida, tuvo que dar el rescate. Dice, mi pueblo es como una ciudad de malhechores. Siempre están haciendo el mal. O sea, tú te levantas a hacer el mal contra un hermano, sea quien sea, aún sea tu peor enemigo. La Escritura dice que bendecir a vuestros enemigos. La Escritura dice que sin la paz y la santidad nadie lo verá. Si no estás bien con tu hermano, con tu esposa, con tu familia, con quien sea, queridos hermanos, y no frenas la boca, créame, usted hace algo en contra de alguien, al ratito va a tener un problema, al ratito se va a enfermar, al ratito, porque ya la tierra está produciendo maldición. Quiere que no produzca males en su vida, que no venga males en su vida. Arrepiéntase. Porque dice que mi Señor Jesús encontró a sus ovejas. ¿Cómo las halló? Por el arrepentimiento. Así que Cristo conoce sus ovejas por el arrepentimiento. Los adanes eran gente que asesinaba, cometía infamia. Significa descrédito, deshonra, vileza, maldad. Hay gente que hoy cristianas que deshonran a sus padres, le ofenden a sus padres, deshonran a sus padres de sangre. Las mujeres deshonran a sus esposos, los esposos deshonran la palabra, deshonran a los ministros, deshonran a sus jefes, no son honrados, les roban, no son honrados siendo cristianos. Los hijos deshonran a sus padres, le faltan el respeto. Hay hijos que trabajan y no apoyan a sus padres, no le dan a sus padres, prefieren gastarlo en cosas vanas, sin privilegios, sin provecho. No respetan a las autoridades puestas por Dios, no los honran, sino los deshonran. No reconocen autoridad, ningún tipo de autoridad. No les importa destruir la fe de otros con sus palabras, con sus mentiras, con sus engaños. No exponen la verdad, sino exponen el pecado delante de todos.
Como en los días de Adán, la tierra producía maldición y había tinieblas sobre la tierra. A muchos ministros no les importa las almas, les importa el dinero, mandando mensajes de prosperidad y haciendo, hermano, que ahora la sanidad de los milagros, las ayudas, todas sean cobradas. La gente, hermano, vende la alabanza, vende un milagro. Hoy la gente vende, hermano, les cobran por ir a llevar la alabanza, les cobran, hermano, por ir a predicar. No, hermano, déjame decirle que el evangelio, la alabanza no se cobra. No se cobra. Para ir a predicar no se cobra. Para ir a cantar no se cobra. Por eso el Señor quiere regresarnos a donde estábamos en el huerto, volviendo a la fidelidad, a la honra, y no a la deshonra y no a la fidelidad. Por eso dice la Escritura que la serpiente los engañó. Dejaron de ser fieles a Dios. El arrepentimiento nos identifica como hijos de Adán. El arrepentimiento nos identifica como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, ¿sabe qué es lo que frena? Que la tierra siga produciendo tristeza, que la tierra, el corazón siga produciendo aflicción, que la tierra, nuestro corazón, hermano, produzca dolor, produzca maldad, produzca enfermedades, produzca ruina, produzca pobreza. El arrepentimiento hace que nuestro corazón produzca lo bueno, produzca paz. Pero un corazón no arrepentido produce, su tierra está maldita, produce toda clase de males. Por eso Cristo vino a liberarnos de toda la maldición que produce la tierra, que produce el corazón. En Hechos 3 dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio, tiempo de paz, tiempos de aliento, tiempo de descanso, tiempo de refugio, tiempo de alivio. Decir: ay, Señor, gracias por quitarme este dolor. Gracias, Señor, por quitarme esta aflicción. Gracias, Señor, por quitarme esta tristeza. Gracias, Dios, por quitarme este afán. Gracias, Dios, por quitarme esta enfermedad. Gracias, Dios, por quitarme esta lucha que tenía. Gracias, Dios, por quitarme hermano, de todas estas cosas malas. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es una señal que eres hijo de Dios. Pero mientras no haya arrepentimiento, la tierra sigue produciendo toda clase de males. Por eso la Escritura nos hace una promesa, que Dios vino a sanar nuestro corazón, vino a ministrar nuestro corazón. Dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué no todos son hijos de Dios? Porque no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren arrepentirse de sus maldades, no quieren arrepentirse. Y usted ve, hermano, que le está pasando esto, le está pasando lo otro, y cada día empiezan hermano, a llenarse más de preocupación y angustia. Observe usted bien cuando estaba firme en el Señor, que aunque habían luchas, pero Dios estaba ahí. Siempre salían adelante. Pero observe bien que cada vez que hace algo indebido, rápidamente se produce una acción negativa. Obsérvelo bien. Porque la tierra produjo un dolor, la tierra produjo un daño, y todo lo que se haga al prójimo se lo está haciendo a usted mismo. Si usted va a hacer un mal, se le va a rebotar. Todo lo que usted haga de malo para otros y que no es conveniente, se le va a convertir en una desgracia, se le va a convertir en una enfermedad, se le va a convertir, hermano, en una escasez, se le va a convertir en un dolor, en una aflicción, en una tristeza, porque el corazón está produciendo por no tener un corazón arrepentido. ¿Cómo identificó mi Señor Jesús a los perdidos? ¿Y qué fue lo que dijo?
ir y sanarlos, ir y quitarles toda enfermedad, toda dolencia, y librarlos de todo demonio, ir y sanarlos, ir a ayudarlos, y a sanarles el corazón, ir a quitarle todo. Todo aquel que se le predica el reino de Dios, dijo, cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él quitará de nosotros todo dolor, todo daño, toda maldición. Por eso oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Cristo viene a nuestro corazón, se va el dolor, se va el clamor de llanto, se va la aflicción, se va la tristeza, se va la soledad, se va. ¿Por qué, querido hermano? Porque en Cristo están todas las bendiciones del Padre. Ya el corazón no produce maldición. Ya el corazón dejó de producir el llanto, el dolor, la aflicción, la ruina, la pobreza. Ahora, cuando tenemos a Cristo por medio del arrepentimiento, ahora no somos conocidos no por ser cristianos, sino porque Cristo está en nosotros. Por eso tenemos que decir que cuando Cristo vino a nuestra vida, lo primero que se fue no es que Dios me sacó del alcoholismo. No, Dios nos sacó de un corazón duro, de un corazón no arrepentido. Dios nos sacó del dolor, del llanto, de las lágrimas, de la aflicción, de la tristeza, del dolor, de la falta de consuelo, de la falta de amor. De ahí realmente nos sacó. ¿Por qué? Porque la tierra estaba produciendo toda enfermedad, toda dolencia, toda ruina, toda pobreza, toda escasez, por no tener un corazón arrepentido. Pero cuando venimos a Cristo, empieza con nuestro corazón, empieza a producir bendición. Y en tus simientes, dijo Señor, serán benditas todas las familias. En tus simientes serán benditas los hijos de Dios. Se acordó Dios que eran hijos. ¿Cómo se acordó el Padre? ¿Cómo se acuerda que eres hijo? Ponte a cuentas con el Señor. Si ves que te está empeorando la situación en tu vida, las cosas no están marchando bien, medítate un poquito si te has olvidado de Dios. Medítate si te has alejado de Dios. Reconoce en tu corazón, hermano, porque Cristo aparece para hacer bendición en nuestra vida. Cristo es la bendición de nuestra vida. Él nos ha salvado de la maldición de la tierra que produce cuando un corazón no se arrepiente. Cuando cuando un hombre no le pone freno a su vida, al desorden, al pecado, a la rebelión, a la desobediencia. ¿Qué fue lo que pasó después de que los Adanes, hermanos, salieran de la tierra? Produjo, pero luego los alcanzó el descanso llamado Noé. Vino la salvación a través de Noé. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué tienes que reconciliarte con Dios? ¿Por qué tienes que pedir perdón a Dios? ¿Por qué tienes que dejar el pecado? ¿Por qué tienes que volver a casa? ¿Por qué tienes que pararle el desorden? Para que la tierra deje de producir maldición y venga sobre ti la paz, venga sobre ti Cristo, venga sobre ti la salvación. Y entonces entenderás por qué en la paz, tribulación y angustia todo aquel que hace lo malo, pero paz
gloria y honra a todo el que hace lo bueno. El corazón cambió. ¿Por qué tienes que arrepentirte? Sea quien sea, si eras cristiano o no. El arrepentimiento, ¿por qué mi Señor Jesús supo que había encontrado una oveja perdida? Supo que había encontrado un hijo de Dios. Por el arrepentimiento. Y a todos los que sanó les llamó hijos de Dios. A todos los que levantó les llamó hijos de Dios. A todos los que sanó les llamó hijos de Dios. Estaban enfermos, expulsó demonios, les quitó toda dolencia, toda enfermedad. Fue lo primero que hizo. Porque así los busca, así los identificó y les dio salvación. Por eso el Señor decía, tu fe te ha salvado. Por eso en esta mañana dile, levanta tu mano, dile, Padre del cielo, acuérdate que soy hijo de tuyo. ¿Cómo nosotros le decimos a Dios que somos hijos de Él? Por medio del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento y de procurar de estar bien delante de Dios. Hermanos, Él se acuerda de que somos hijos de Dios. Dile, Señor, ya no quiero andar desordenado. Ya no quiero andar en pecado. Ya no quiero vivir esta vida de desorden, vivir en desobediencia, vivir apartado, vivir alejado. Ya no quiero producir, que mi boca ya no produzca maldad. Ya no busque, ya no esté hablando de los demás. Ya no quiero andar en desobediencia, ya no quiero estar perdido, ya no quiero estar alejado. Dile, Señor, perdóname. Mi comportamiento, mi conducta no ha sido el adecuado. No ha sido la forma como tú quieres. Te pido, Dios, perdón. Te pido, Dios, misericordia. Dice que Él vio la aflicción, la tristeza, vio el arrepentimiento y descendió a librarlos. Y le sanó el corazón, quiere decir que la tierra, el corazón dejó de producir ante toda cosa. Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De él depende tu vida. De él depende que te vaya bien. De él depende, hermano, que estés bien. De él depende toda tu vida. De lo que produzca tu corazón. ¿Qué produce tu corazón, hermano? Honra, gloria, paz, gozo, felicidad. ¿Qué produce tu corazón? Es más, observe bien su vida. Cuando se equivoca, hace algo malo. Cuando las cosas no las haces con sabiduría, empiezan a producir la consecuencia. Porque cuando un corazón llega a haber desobediencia, llega a haber rebelión. A los Adanes le dijeron, tú por no sujetarte a tu esposo y tú, hombre, por obedecer a tu mujer, tu tierra produjo maldición. Dolor, aflicción, tristeza, enfermedades, escasez, empezó a haberle de todo porque no había un orden. Mujer de Dios, sujétate a tu esposo y va a ver que las enfermedades, todo, vas a cuidar el trabajo de tu esposo, a tu esposo le va a estar yendo bien por amor a los hijos. Eviten las peleas porque están cayendo en maldición. Eso es lo que está produciendo la tierra. Cuando hay desobediencia, la tierra empieza discusión, pleitos, discordias, divisiones. No les está yendo bien. Pero cuando tú clamas y te arrepientes y te pones a cuenta, el mismo Cristo desciende, dice, mora entre nosotros, y lo primero que hace es quitar el dolor, la tristeza, el hambre, la aflicción, las enfermedades, porque la tierra empezó a producir bendición. Tu corazón empezó a producir bendición en lugar de maldición. Por eso ven a Cristo, hermano. Arrepiéntete de tus pecados. Por no tener un corazón arrepentido,
hicieron lo malo y les produjo dolor, aflicción, tristeza, ruina, pobreza. Todas las cosas les han empezado a salir mal por no tener un corazón arrepentido. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Acuérdale al Padre, porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios. Acuérdale. Y esta mañana descienda sobre tu vida. Que la paz del Señor repose sobre tu vida. Que la paz del Señor, el gozo del Señor repose en esta mañana sobre tu vida. Señor, desciende sobre la vida de tus hijos. Señor, acuérdate que son tus hijos. Señor, tú los llamaste. Ese es el privilegio de ser hijo de Dios. No ser el privilegio de ser cristiano, sino de ser hijo de Dios. Que tenemos la oportunidad de clamar, de arrepentirnos. Y Dios nos cambia el ambiente, Dios cambia nuestra vida. Ponte a cuentas con Él. Y vas a ver cómo la sanidad, la prosperidad, la paz. Sabrás que Dios está con nosotros. Sabrás que Cristo está contigo. Vuelve a casa. Si te apartaste y te alejaste, vuelve a casa. No vivas lejos de Él. Porque el que vive lejos, apartado de Él, sin querer nada con Él, va a morir sin Él. No estés, por no tener un corazón arrepentido, vayas a terminar en la ira de Dios, en el lago de fuego. No es a pensar que es Dios quien produce todo eso, eres el corazón que produce todo eso. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Y la paz del Señor, la bendición del Señor, producirá en tu vida lo que producía Dios en el huerto. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Dele like a la página. Ayúdenos, hermanos, a compartir. Ya no viven al anonimato, ya no estén al anonimato. No haga las cosas en oculto, haga las cosas a la vista de todos, ante todos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Da testimonio de tu vida. Que lo que tú produces es bendición, no maldición. Donde quiera que vayas, muchas gracias por su tiempo. Denle like a la página. Mañana les esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para sus vidas. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.